levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Capítulo 2, dice el versículo 15 al 16 de la manera como está escrito: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El tema que hoy vamos a desarrollar es bastante sencillo, se llama la declaración de Pablo. Cuando hablamos de la declaración de Pablo, pudiéramos, hermanos, entrar en detalles en forma de introducción. Es probable que hayan muchas declaraciones o muchas confesiones en el aspecto secular. Declaraciones en el sentido de decir cierta experiencia que se ha recibido en el presente, es decir, contarla y decir esto es cierto, esto es veraz. Pero cuando se presenta una declaración de una experiencia vívida en el aspecto secular, las personas muchas veces como que no quedan convencidas. Entonces, para poder convencer acerca de una declaración o de algún comentario que se está presentando de alguna experiencia, ejemplo práctico, un accidente, y dicen yo venía en un transporte y el transporte volcó y la mayor parte de personas murieron y solamente yo sobreviví. Entonces está haciendo un comentario y a la vez está declarando una experiencia que ha vivido y que él mismo quedó vivo. Las personas dicen no te creo, preséntame alguna evidencia de que es verdad. Entonces viene la persona y dice fácilmente. Entonces comienza a enseñar las laceraciones que se produjeron, el de que él haya atravesado por ese accidente, raspones, golpes y quizás más de alguna herida allí que tuvo que ser intervenida. Entonces lo cosieron, o más de alguna operación, dice de milagro estoy vivo. Entonces cuando esa persona presenta esa experiencia o eso lo está declarando lo que él vivió, la mejor evidencia palpable de ese hecho es su cuerpo. Con eso la evidencia, mira, sobreviví, estos son los golpes. Pero en el caso acá particular del estudio que hoy nos corresponde desarrollar, Pablo no va a hacer una declaración de una experiencia secular, ejemplo de accidente o de algo que ocurrió, sino que Pablo mismo va a hacer una declaración pero de fe de las más trascendentes. E increíblemente cuando se hace una declaración de fe de las más trascendentes, a mí lo que me hace recordar es aquel libro tan conocido. Si usted quiere cómprelo en la Bautista, puede comprarlo, puede hallarlo a un buen precio. Se llaman las confesiones de fe. Es decir, una confesión de fe declarada por hombres de Dios, que lo que está escrito a la luz de la Biblia es veraz y no es un invento por los hombres. Usted solamente llega a la librería y dice, mire, véndame el libro Declaraciones de Fe o Confesiones de Fe de Westminster, entonces ahí se lo van a dar a conocer, donde los hombres mismos dan a conocer sus posiciones de acorde a la Biblia en lo que ellos creen.
Esa es una declaración, una confesión de fe. Entonces lo que me hace recordar es ese libro. Pero en sí, en síntesis, lo que Pablo va a hacer aquí es hacer una declaración no en forma personal en sí de algo que se le ha ocurrido a él, le ha venido a la mente y luego baja al corazón y luego lo externiza. Lo digo de esa manera porque todo lo que viene aquí baja al corazón. Y lo que viene al corazón, entonces cuando hay algo en el corazón, eso externiza nuestra boca. Por eso es que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Entonces lo que Pablo va a hacer al dar a conocer esta declaración no es hablar de algo que él se imaginó, sino que va a hablar acerca del contenido trascendente de una de las doctrinas más grandes y más preciosas que fueron sustraídas del Antiguo Testamento y aplicadas por el mismo apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, que es acerca de la justificación por fe. Quiero que repita esa palabra conmigo, justificación por fe. Entonces ese es el tipo de declaración que Pablo va a hacer. La va a dejar bien asentada tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Va a ser fácil de entender, de digerir el tema de esta noche. Entonces, para poder ya entrar en detalles en el desarrollo, quiero expresarle esto. Fue una de las enseñanzas o doctrinas que Pedro, sí, el apóstol San Pedro, y Bernabé y los otros hermanos que fueron arrastrados por los judaizantes cuando estos actuaron de forma hipócrita. Entonces parece ser que el juntarse con los judaizantes es como decir lo que los gentiles han creído a través de la prédica de Pablo no es suficiente para ser salvo. El mensaje de Pablo a los gentiles para recibir salvación era un mensaje muy distinto al que predicaban los judaizantes. Quiero que sepa diferenciar eso. Lo estoy dando a conocer como una reseña pequeña. Entonces, cuando Pedro se hizo al lado de ellos, es como decir, no es suficiente lo que Pablo te enseñó. Ellos habían creído que la salvación viene por fe y por gracia. Apliquemos esto. La palabra fe significa confiar en que Cristo, al morir por mí en la cruz del Calvario, Él expió mis pecados, Él me compró con su sangre. O sea que lo que Cristo, diciéndolo muy literalmente, hizo por mí, fue suficiente para poder hacerme llegar al cielo, allá arriba. Es suficiente. Por eso es que la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda, repita fuerte conmigo esa expresión, una sola ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dígalo fuerte, para siempre a los santificados. Es decir, que la ofrenda en la cruz del Calvario de Cristo, al dar su cuerpo para ser inmolado por mis pecados y por los suyos, fue suficiente. No tenemos que llevar ninguna carga ya. Él mismo llamó cuando Él anduvo en su ministerio. Él decía, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el medio para ser salvos. Cristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Él es el medio de salvación. Repítalo fuerte, Cristo es el medio de salvación. Su mensaje para ser salvos a los seres humanos es por gracia. Una cosa es decir fe, confiar en los méritos del que murió, pero otra cosa es decir gracia. La palabra gracia se aplica desde el primer libro de la Biblia. Por eso le digo que esta declaración que Pablo va a hacer no es simplemente él fue el que inventó la doctrina y la aplicó en el Nuevo Testamento. No, esta enseñanza bíblica, doctrina es enseñanza, ya estaba plasmada en el Antiguo Testamento. Ya estaba plasmada allí. Por eso es que cuando uno lee la palabra, inquiere en ella, uno se cerciora de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son importantes. La Biblia contiene una unidad de principio al fin.
No se puede desligar una parte. Es decir, no puedo desligar el antiguo y decir solamente esto voy a agarrar. Todo es muy importante. Por eso es que la mayor parte de teólogos bíblicos dice, y lo dicen aquellos que son estudiantes de la Biblia, dicen no puedes desligar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es como la raíz de lo que habrá de darse o originarse en el Nuevo Testamento. Por eso es que la raíz es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que continúa del árbol y sus ramas. Las ramas son todas las epístolas y los evangelios. Entonces todo lo que es después de la raíz es el Nuevo Testamento. Quitemos la raíz, ¿qué pasaría con el árbol si le quitamos la raíz y comenzamos a darle de abajo? Quítele lo de en medio, deje parte del árbol que vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Si usted le da una mata de huerta de guineo y la deja a medias, le vuelve a crecer, vuelve a fructificar, vuelve a tener su crecimiento. Pero si usted le da de abajo a la raíz, no crece. Quite el Antiguo Testamento y usted no tiene doctrinas ordenadas en el Nuevo. Es muy importante el entender esto. Si la gracia ya estaba mencionada como doctrina, claro, no ordenada, pero mencionada desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿a quién fue que Dios salvó por gracia? Hombre, si usted lee la Biblia, Adán conocía que Dios es amor. Adán conocía, hermano, muchos de los atributos de Dios. Pero lo que Adán no conocía era misericordia. Por eso es que, hermano, cuando hay fallos en la vida de un hombre, nunca nosotros nos dediquemos a derribar el árbol. Entendamos las cosas, pero lo que menos hacemos es eso. Comenzamos a hacer leña a aquel que está mal, al que está caído. Decía un escritor las siguientes palabras: si tú eres un mentor del que estás discipulando, estás preparando para que él sea el próximo mentor, lo que tienes que entender es que el que estás preparando no es un objeto, no es una cosa, es una persona. Cada vez que alguien te llame y te busque para consultar contigo, nunca digas no te puedo atender, porque no es un objeto, es una persona. Cuando un niño te abrace y te busque para hacerlo, nunca lo tires a un lado, porque no es objeto, él es persona. Les voy a presentar este ejemplo. Hubo un grande predicador, él vive en los Estados Unidos, y llegó una familia. Él vive en una isla fuera de los Estados Unidos. ¿Qué podría decirle? Puerto Rico es una isla de Estados Unidos. Mientras él estaba dedicándose al estudio de la Biblia y escribir libros, él tiene muchos libros, anda ahí por los 25 libros más o menos escritos. Cuando esta familia llega como turistas a Puerto Rico, ellos quieren conocer el personaje que escribió el libro, que su hijo leyó y cambió toda su trayectoria. Un libro motivacional, cambió la forma de pensar del muchacho. Claro, la mayor parte del libro contiene muchos textos de la Biblia. Entonces ellos querían conocer al escritor de ese libro. Y cuando van llegando a su casa, a la oficina de él, la secretaria de él es su propia hermana en carne y es hermana en Cristo. Tocan la puerta, el timbre, y dicen: ¿está el pastor? Entonces viene, el pastor dice: no estoy, y estaba dentro. Entonces viene y dice: es que ellos únicamente quieren, la misma hermana lo reprendió, ellos quieren darte la mano y darte gracias por algo que ocurrió. Dice que le regales únicamente 5 minutos y ya estuvo. Cuando el pastor escuchó eso, salió. Dejó de hacer lo que estaba haciendo porque oyó una voz en ese instante que le dijo: mira, atiéndelos, porque ellos no son objetos, no son cosas, son personas que yo he creado a imagen mía. Entonces, en base a la voz, no fue persuadido por su hermana, pero por el Espíritu Santo sí. Cuando sale a la puerta, usted va a sacar una enseñanza de este pequeño ejemplo que le estoy dando. Sale a la puerta y dice: pasen adelante. Entonces dicen los señores turistas gringos:
no podemos únicamente 5 minutos, no hemos venido para quitarle mucho tiempo porque sabemos que usted está muy ocupado, pastor. Entonces dice él, siéntense. No, dicen ellos, siéntense. Viene la señora y dice, ¿por qué tenemos que sentarnos? Porque ustedes son personas, así me dijo la voz, que ustedes son importantes para Dios. Y cuando están sentados 15 minutos, luego se levantan, se abrazan, se toman unas fotografías con el escritor del libro. Y cuando ya salen por la puerta, el padre se regresa, el padre del muchacho que había sido beneficiado del libro. Dice la esposa, quédate allí en el patio y yo regreso. Ah, pastor, le dice, se me había olvidado esto. Entonces, pum, saca un sobre, le dice, aquí está el sobre. Tómelo, esto es suyo. Nosotros hemos estado ahorrando por el gran beneficio que dio a nuestros hijos. Aquí está. Entonces ellos se fueron y al ratito el pastor a los 10 minutos no abrió la Biblia, sino que el sobre. Venía un cheque de $10,000. Entonces le dijo a Dios, sígame mandando más personas. Así rápidamente lo entendió. Entonces cuando Dios dice, atiéndelo porque es una persona, no es un objeto. Ese que es persona puede beneficiarte a ti, puede bendecirte con sus oraciones, con sus intercesiones. Por eso es que nunca se tiene que hacer a un lado lo que Dios toma como importante. ¿Estamos en ese acuerdo? Entonces, cuando Dios mismo en el libro de Génesis da a conocer su gracia, lo da a conocer salvando personas. Dice la Biblia, abra bien sus oídos por favor, dice la escritura que en ese tiempo todos se habían dedicado a lo común, en lo cual la gente se dedica a materializarse. El materializarse es pecado, hermano. El materializarse lleva a una persona a la muerte espiritual. Mientras este anciano construía el arca, de día, de noche evangelizaba. Yo creo que ya está digiriendo usted de quién estoy hablando. Ok. Entonces, todos dedicados al paganismo. Comer, beber, lo común. Todavía Dios no había revelado nada a Noé. Cuando de repente dice la Biblia, aprendas ese texto, dice, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. En síntesis, lo que significa la palabra allí, cortita, en hebreo, halló el favor de Dios. Por eso es que Dios lo escogió entre los miles y millones que habían de antidiluvianos corrompidos, lo escogió a él. Porque era una persona importante. Cuando usted Dios lo elige, usted es una persona importante. Toca al que tiene la par y dígale, tú eres importante. El que tenga oídos para ir que escuche. Por eso es que nunca se dedique a hacer leña al que está débil. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Porque ese débil es el que Dios prontamente va a usar. Probablemente el que está haciendo leña a usted es el que va a ser su mentor, fíjese. Increíblemente se lo estoy diciendo así de una manera literal. Es el que después le va a enseñar a usted. Entonces lo que tengo que hacer yo como mentor es tener paciencia con el que falla, levantar al que está caído, animar al que ha caído en pecado y decirle, hermano, tú tienes abogado delante del Padre, se llama Jesucristo, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte y levantarte. Lo que estoy haciendo ahí es levantar al que va a ser mi sucesor en el futuro. Sencillo. Pero eso implica la gracia. Escúcheme, gracia. ¿Cuándo se dio ahí? Ya voy a hablar de Adán un ratito, nada más quiero hablar de esto, porque estamos en el desarrollo del tema. Dios derrama su favor sobre Noé. Lo escoge para construir el arca de salvación y en verdad que sí lo salva, hermano. Y salva a sus hijos, a su esposa, a toda su familia, a toda. Y regresando con el ejemplo de Adán, alguien gritaba, Adán y Eva. Ok, conocían muchos de los atributos de Dios, pero parece ser que ellos no sabían que era misericordia. Y cuando Dios ve que fallan en el huerto del Edén, lo primero que Dios hace es derramar de su misericordia. ¿Sabían ustedes que la palabra misericordia significa compasión divina? Quiero que repita fuerte esa frase, compasión divina. Y lo busca en el huerto del Edén. ¿Qué decía Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondía entre los árboles. Dios pregunta, ¿dónde estás tú? No porque no supiera,
sino que Dios está preguntando en qué posición estás. Si estás mal, yo te puedo levantar nuevamente. No podemos agarrarlo de forma literal, tenemos que aplicarle exégesis bíblica, la interpretación, porque Dios lo conoce todo. Él sabe dónde usted está, sabe dónde usted está, cuáles son sus pensamientos. Él lo buscó para restaurarlo. Cuando Dios lo busca, derrama compasión sobre él, pero después derrama su gracia. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Su favor. Los ve desnudos, cubriéndose con unas hojas de higuera, y Dios mata, hace el primer sacrificio en el huerto del Edén, y con la piel del animalito cubre la desnudez de ellos. Ellos no merecían que Dios matara un sacrificio. Ellos no merecían eso. Ellos merecían que en ese ratito Dios los cortara, volvieran al polvo, fueran exterminados, destruidos. Pero Dios no hace eso, porque su gracia nunca te mata. Su gracia lo que hace es restaurarte y exaltarte. Ahora vamos a entender cómo se maneja esa doctrina, hermano. Es tan linda que Dios la da a las personas que no lo merecemos. Levante una de sus manos, diga: yo no merezco lo que Dios me ha dado. Ese es un principio. Entonces, esa declaración que se da a conocer en Génesis, escúcheme bien, es la que Pablo arregla en el Nuevo Testamento. Por eso es que a Pablo se le llama, vamos a repetir fuerte esa palabra, a Pablo se le llama el perito arquitecto de la iglesia. Diga fuerte conmigo: perito arquitecto de la iglesia. Es decir, que Pablo es el que arregla las doctrinas, no el que inventa las doctrinas, sino que el que arregla lo que ya estaba hecho o dicho en el Antiguo Testamento. Él comienza a arreglar la doctrina de la justificación por la fe. Por eso es que cuando uno lee literatura de Martín Lutero, el gran reformador allá por los siglos 1516, 1515, 1514, en el periodo de la Reforma, ubicándonos bien en ese preámbulo, uno puede observar que Martín Lutero era una persona que enseñaba Biblia, era una persona muy preparada, diciéndolo, muy culta. Lo tremendo es que él comenzó a estudiar mucho y él veía que tantas tradiciones le metían a ellos como curas, porque era parte de la iglesia católica. Hasta que leyendo la Biblia, que en esa época Roma la había encadenado, en el sentido, lo explico, que la Biblia no era para la lectura del pueblo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de los grandes teólogos y los religiosos es: si la Biblia es dada al pueblo, el pueblo la distorsiona. Ellos no pueden interpretar. Entonces los únicos que pueden interpretar la Biblia son únicamente la madre iglesia, la madre de las madres, que es la gran ramera, la iglesia católica. Si hay alguien aquí que es religioso, yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad. Yo creo que algo Dios va a hacer con usted si usted es religioso. Entonces Martín Lutero, leyendo, porque ahí les hablan de muchas tradiciones, que la salvación es por obras, que hay que hacer penitencias, que hay que hacer misas para poder hacer esto, hacer lo otro. Hablan de cosas muy extrañas cuando se celebra la cena del Señor o la Eucaristía, como se le llama en las doctrinas. Ellos mismos creen en la doctrina de la transustanciación, le llaman, que dicen que una hostia es el cuerpo de Cristo. En el momento en que el cura la sostiene, ahí está sosteniendo el cuerpo de Cristo, y el que se la harta se quedó sorprendido, porque eso no es comer, hartar. No es mala expresión lo que le estoy diciendo. El que se harta la hostia está hartándose para ellos el cuerpo de Cristo. Señores, se lo están comiendo todos los días, porque mientras más misas hayan, la gente se repite. Y el cura mismo dice, como creen en la transustanciación, entonces la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Esa es la doctrina de la transustanciación. Y el contenido en la copa es el vino, es verdad vino lo que ellos toman. Ese vino, entonces, en el momento el vino ese machón se convierte en la sangre de Cristo. O sea que todos los días toman sangre de Cristo. El que se toma la hostia come el cuerpo de Cristo, cuando no es así. El verdadero interpretador de la Biblia y lector de la Biblia nunca se basa en tradiciones. El que lee las escrituras y respeta la escritura y ama la verdad del evangelio sabe
que no hay ese tipo de enseñanza bíblica que se le llame transustanciación. No existe eso. Eso es invento de los hombres. ¿Por qué? Porque en la verdad bíblica, la misma escritura señala que esa es una ordenanza. No para estarse comiendo el cuerpo de Cristo, no para estar bebiendo la sangre de Cristo, sino para aplicar el verdadero simbolismo. Eso no es realidad, ellos lo toman literal. Pero en la verdad bíblica eso es simbólico, correcto. Por ejemplo, el pan simboliza el cuerpo de Cristo. La sangre, el vino, el contenido de la copa simboliza la sangre del Señor. No es que ese sea el cuerpo de Cristo, explico. Ojalá que usted camine con estos detalles, hay mucho que hablar. Ojalá que ustedes vengan los días lunes, porque aquí vamos a estudiar qué significa misa, qué significa la enseñanza de la transustanciación, todo lo que ellos hacen en esta, cuando hablemos de las sextas y religiones. Hombre, usted va a aprender mucho, hermano. Y si quiere adelantarse y ganarme a mí la ventaja, pues cómprese todos los tomos de este señor escritor. Yo lo respeto mucho, se llama Prido Grau. Está Francisco La Cueva, que tienen varios tomos, es decir, un complemento de lo que es toda teología, sin necesidad que usted vaya a un instituto bíblico. Usted autodidácticamente puede prepararse. Ahí puede entender todas las doctrinas católicas romanas. Pero el hecho de mencionar esto es que Martín Lutero se hartó de tanta tradición, de tanta mentira. Leyendo la Biblia encontró la verdad. Aquellas palabras tan conocidas que en sus mismos libros o escritos él las declara. Palabras tan conocidas donde Dios le abrió los ojos. Y el justo por la fe vivirá. No por tradiciones, no por obras, sino el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos justos? Antes no lo éramos, ya vamos avanzando, ahora entiende. Eso le abrió los ojos a Martín Lutero. Por eso es que de ahí en adelante ya no aceptó tradiciones. Ya no aceptó tradiciones. Ahí es donde algunos dicen que Martín Lutero fue el que causó la reforma, la revolución. Se han equivocado, señores. Si usted lee la historia de lo que fue la reforma, hubieron antes reformadores, antes que Martín Lutero. Tenemos hombres de Dios que fueron quemados en la hoguera, como el mencionado Savonarola, quemado en la hoguera, y otros personajes más como Juan. Algunos lo dicen en inglés, yo no sé si usted me va a entender como yo lo voy a decir, pero yo así lo pronuncio, así que repéteme. Dice Juan Hus. Juan Hus, así se pronuncia. Él fue quemado también en la hoguera. Fue antes que Martín Lutero, que lo señalan luteranos. Nosotros no somos luteranos, señores, somos hijos de Dios, cristianos evangélicos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Entiende esa verdad? Entonces, esa verdad fue la que Pablo ordenó. Las doctrinas bíblicas. El perito arquitecto de la iglesia, increíble, ordenó aquí, esto acá, como armar un rompecabezas. Esto de la justificación, esta enseñanza, esta declaración, fue la que Pedro desechó, lo que le hablaba en la introducción. El haberse hecho al lado de los judaizantes es como menospreciar a los gentiles que habían recibido la salvación por fe y por gracia. Porque los judaizantes, la enseñanza de ellos era: tú eres salvo, pero por obra de la ley. Por obra de la ley. Por eso es que el mismo Pablo confrontó a Pedro. Porque eso era digno de condenación, hermano. Digno de aborrecer lo que él mismo en el concilio de Jerusalén, él mismo habló directamente a los hermanos que no obstaculizaran, hermanos, que los gentiles recibiesen la palabra, porque ellos mismos, Pedro ya había tenido la experiencia que predicando en la casa de Cornelio, los gentiles habían sido salvos por gracia, y aparte de eso habían sido llenos por el poder del Espíritu Santo. Y eso nadie puede detenerlo, pues, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué prueba más grande? Pero ahora denote. Por eso es que el mismo apóstol San Pablo tenía razón.
el abandonar una doctrina que es una declaración de las más trascendentes, ese es cocinarse frito uno a sí mismo. No entra en la enseñanza, pero yo estaba viendo, revisando la página, como a las, creo que las 11 de la mañana eran cuando la reviso, y voy viendo a este señor Dante Gebel, que dice que hoy sí cree en el rapto de la iglesia. Yo creo en el rapto de la iglesia, y quizás vio los mensajes que han metido de su servidor ahí, porque yo lo trato como payaso. Ese tipo es un payaso y es un hereje. Ojalá que vuelva a ver este mensaje también. Es un payaso y es un hereje, payaso de circo te llamo yo. Desechaste la verdad. Como vio el mensaje, ahora sale diciendo que cree y dice: yo creo en el rapto de la iglesia. Sí, yo creo en el rapto de la iglesia. Sí. ¿Quién dice que no creo en el rapto de la iglesia? Yo creo en el rapto de la iglesia. Sí. Como se hablan los argentinos, sí, y los salvadoreños, shh. Y dice que cree en el rapto de la iglesia, pero viene el tipo, es satánico. Vea usted y sale en Google, en YouTube, y dice: pero creo en el rapto de la iglesia, pero no me quiero ir, dice él. Oh, dije yo, creer en el rapto de la iglesia, pero no me quiero ir. Entonces viene y declara y dice: no me quiero ir porque es más importante. ¿Para qué Dios me va a llevar? Porque es necesario salvar más almas, es necesario restaurar la televisión. El Señor no nos manda a restaurar la televisión. A mí no me manda a arreglar un chunche, a mí me manda a arreglarlo con la palabra de usted, porque es esto lo que arregla nuestra vida, la palabra del Señor. Pero dice: no me quiero ir. Y viene el tipo y toma un ejemplo de la cinematografía de Hollywood. A mí no se me olvida lo que veo. Y presenta la película El Titanic. Y dice: ¿cómo puede ser? Lo toma como ejemplo. ¿Cómo puede ser? Dice él, de que los que iban en el Titanic, en el barco, habían unos de que iban en segunda clase y otros en primera. Y estos que querían salvarse, los de primera clase, desecharon a los de segunda. A los niños los vieron como ratas. Y viene el tipo y dice: así son los que se quieren ir en el rapto de la iglesia. Son como ratas. Mire cómo nos llama ese desgraciado. Desgraciado. No el que está en la cámara, sino que es el que va a ver el mensaje. Ese Dante Gebel es un desgraciado, porque es lo opuesto a gracia. El que tiene la gracia de Dios tiene el favor de Dios. El que no tiene la gracia es un desgraciado. Nosotros no somos ratas, señores. Nosotros somos personas creados a imagen de Dios, que creemos a la promesa de la palabra. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Y el tipo sale, hasta hace un dúo con Marco Witt, otro hereje. Vieras cómo nos hacen leña. Por poco dicen mi nombre, hermano. Si eso es lo que veo yo ahí reflejado. Pero hay que seguir hablando la verdad. Hay que contender por la verdad del evangelio, porque somos columnas y baluartes. Entonces esos tipos desecharon una doctrina importante, porque esa enseñanza bíblica es la esperanza bienaventurada de los cristianos. Corten la esperanza bienaventurada. ¿Qué pasaría con usted y conmigo? Se lo voy a decir claramente. Si la iglesia no tiene una esperanza bienaventurada, el pueblo decae, el pueblo se desenfrena. ¿Pero por qué cree que muchos buscan la santidad? ¿Ah? Porque, hombre, la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Porque usted sabe que allá arriba no va a entrar cosa corrupta, no va a entrar corrompimiento. Allá arriba van a entrar aquellos que van a ser transformados. Es cierto, con defectos y debilidades, pero en medio de las debilidades y los defectos, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Lo va a meter. Entonces, desechar el rapto de la iglesia, es decir, la gente: sigan comiendo y bebiéndome, no hay problema, sigan viviendo como ustedes quieran. Pero como hombre estamos esperando el rapto de la iglesia. Por eso que usted se pone atento, por eso es que usted se congrega, por eso es que usted ora, por eso es que usted lee la Biblia, por eso es que usted ama al prójimo. Esto es que hay odiosos, se volvieran más odiosos si quitamos esa esperanza. Por eso, desechar una doctrina es desechar una declaración.
Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Por eso es que denote cómo el mismo apóstol Pablo va a iniciar en este versículo 15 hablando acerca de esta declaración. Dice el verso 15, por favor no cierre su Biblia, todavía no son las 9. Sí. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sencillo de explicar. Nosotros judíos de nacimiento. ¿Qué son ellos? Con solo decir la palabra nosotros, se incluye él, y se incluye Bernabé, se incluye Pedro, incluye todos los hermanos que han recibido a Jesús como su Salvador. Pero ¿qué es con ese comentario, She? Entonces, ¿qué con ese comentario? ¿Qué significa nosotros judíos de nacimiento? Es decir, lo que Pablo mismo está enseñando acá, que ellos como judíos
sabían mejor que nadie lo que significa vivir en el sistema en el cual un judío se encuentra cuando no tiene a Cristo. Nosotros judíos de nacimiento. Hoy no vino el hermano que es judío. No vino, ok. Bueno, él ya no es judío, él es cristiano ya, perdón. Con él conversamos mucho cuando termina el culto y me gusta que él me agarre, porque lee Biblia. ¿Cómo vive un judío? Ok, veámoslo desde el nacimiento. Cuando un varón nace al 8º día, es circuncidado. Wow, ya se va pegando a la ley. Porque la circuncisión es la señal del pacto. Y los únicos que tienen esa señal son la nación del pacto. ¿Y quién es la nación del pacto? Israel. Por eso es que nosotros no somos israelitas. Que alguien me venga acá de otro país, porque el hermano me estaba comentando, vieras, me dice, sí, es bien tremendo, él conoce la palabra. Y me dice, el último día me agarra y me dice, oiga, me dice, hermano, me estaba hablando en hebreo, entonces me dice, tú enseñaste la palabra, tú me estás diciendo a la luz de la palabra que yo tengo que dejar todos los rituales. Pero sabes, me dice, yo entendí la palabra que tú me estás diciendo. Si yo dejo todo esto y saben que estoy aquí, los ramones, los rabinos, quienes yo conozco y me han instruido, me dice, me desechan, me hacen papitas fritas, así, me excomulgan, si saben que tú eres mi mentor. Y me mencionó un hermano que es mi hijo espiritual, que es pastor en Santa Ana. Entonces me mencionó, allá me congregaba yo antes. Entonces, di rápidamente quién era, porque aquí fue líder ya muchos años, hoy es pastor. Entonces viene y me dice, pero yo siempre quiero seguir usando esto. ¿Sabes que estoy celebrando la fiesta? Me dice, en estos últimos días ellos se apegan al calendario judío, a la celebridad. ¿Te gusta usar lo que usan? Le dije yo, sí. ¿Te gusta celebrar la fiesta? Sí. Y vengo yo, le pido a Dios sabiduría y le dije, Señor, concédeme sabiduría para aplicarle un buen consejo. Mira, tú deseas seguir usando la ropa que usas, tu kippah, entonces te voy a decir una cosa. ¿Qué sucedería si tú no te cepillas los dientes? Imagínate que le pregunte a usted. Hace como Cash Luna, bota a la gente. Hoy sí me entendió. Ok, es otro payaso, hermano. Si usted no se cepilla por 3 días, ¿qué pasaría? ¿No es que comiera frijoles 3 días? Le tocaría como Wilber Rodríguez cuando estaba chiquito, que me decían, dientes de oro. ¿Qué? ¿Es costumbre cepillarse? Es una costumbre. Si no se cepilla, mal aliento, papá. Aliento de gallo. Le digo yo, entonces, tú crees en Jesucristo para salvar. Creo que Él es mi Señor, mi Salvador, y por gracia soy salvo. Entonces me dice, pero pastor, ¿puedo seguir usando eso? Si lo haces por costumbre, úsalo, pero eso no te salva. ¿Entiendes que celebrar una fiesta no te salva? Sí, me dice, pero me gusta hacerlo, someterme. Es costumbre. Pero entiendes que eso no te salva. Estamos de acuerdo. Entonces, eres mi hermano en Cristo. Entonces, basarse en las tradiciones y a las costumbres hebreas y creer que a través de esas costumbres o celebraciones apegadas a un ritual bajo la ley, que usted tome eso como un medio de salvación, está condenado, hermano. Porque la ley no fue dada para salvar a nadie, así lo dice la palabra cuando Pablo escribe a los romanos. La ley fue dada como un medio de disciplina. ¿Cómo? La ley fue dada como un espejo, denote usted. El hombre depravado, impotente de poder cumplir la ley, aunque cumpliera 8, si quebranta 2, quebranta todos. Y el que cumple la ley, por ellos vivirá, dice la Biblia. Pero ¿quién los cumplía? Nadie podía. El problema es que los hombres intentaban en lo externo cumplir la ley. El problema no está tener una búsqueda en lo externo. El hombre pudiera hacer algo en lo externo, pero no está el hacer algo en lo externo. El problema está en el interior, en el corazón. Si el corazón está podrido, lo demás estará podrido, el externo también. Entonces la ley fue dada como un espejo, denote. ¿Usted algún día se ha visto en un espejo? Hoy nada menos se vio en un espejo. Dígalo fuerte, sí me vi en el espejo. Ahora pregúntele a la par, ¿cómo me veo? Mal mano, mal mano, mal mano. Entonces, cuando uno se ve en el espejo, ve cómo está peinado, cómo viene de arreglado, y las que se les olvidó echarse la crema, se les pasó porque hasta blanco traen el cutis.
En el espejo usted se ve su rostro, ve cómo está físicamente. Pues óiganme bien, si la ley es como un espejo, lo que refleja en ese espejo el hombre que vive bajo la ley es corrupción. O sea que el espejo, que es la ley, es la radiografía para el hombre. El hombre no quiere nada con Dios. Su garganta es como un sepulcro, dice la Biblia, donde sale solo hediondez. Entiende que es la ley. Entonces un judío que es judío sabe desde los inicios de su vida que es ser un judío y que es estar apegado en la ley. Por eso dice Pablo, nosotros judíos. Es decir, está diciendo, yo por experiencia propia, lo que voy a enseñar en base a esta declaración, no lo enseño porque me lo contaron, sino porque yo lo he vivido, porque soy judío. Levanten la mano, ¿cuántos participaron de la guerra en el 81? Escondiéndose. Sí, algunos dicen, yo fui a WhatsApp, abajo se quedó. Y jugando trompo andaba. No, participar de la guerra de verdad es enfrentarse de verdad. Hoy no sé, hoy cualquiera anda un fusil y se luce con un fusil. No, hombre, como unos hermanos discutiendo acá, enséñame tú que fuiste a WhatsApp. Boom, le enseña el otro la cicatriz acá, se levanta el pantalón, era temprano, a las 5:30. Y vine yo, me senté a la par de ellos porque me gusta curiosear. La curiosidad mata al gato. Y entonces viene el otro, eso no es nada, dice, si viera lo que me pasó allá por San Agustín cuando se tomaron todo el pueblo, mira, y le comienza a enseñar otra rajadura aquí. Y el otro le dice, no hombre, eso no es nada, mira las grandes esquirlas, el montón de hoyitos por las esquirlas que me cayeron de una bomba, eso no es nada. Y viene el otro, mira la oreja media cortada, eso no es nada, le dice. Mira, le dice, y comienza a enseñarle la herida del apéndice. Eso no es nada, le dice. Y viene el otro, por un problema que tuvo a machetazo, le hicieron la exploradora. Mira, esto es peor, le dijo, porque está arriba. ¿Quién de los dos ganó? Yo le dije, ustedes están locos, les dije los dos. Tratando de hacer de notar la experiencia que ellos han recibido algo en su cuerpo y que participaron en la guerra. ¿Por qué pregunté cuántos de ustedes han participado en la guerra? Algunos levantaron la mano y dijeron, sí, más de alguna cicatriz tiene usted. Más de alguno tuvo sigis de guerra. Pero ¿por qué la ilustración de ese tipo? Porque preguntarle a Pablo, mira, ¿estás tú en lo verdadero que dices que los rituales, lo de la ley no salva a nadie? No, dijera Pablo, si yo lo viví, hombre, yo soy la mejor evidencia, la carta leída. Fui judío. Entonces, con esto hacemos denotar su carta de presentación. Lo que te voy a presentar es porque yo lo viví. Repítalo fuerte conmigo, yo lo viví. Pero ahora vea la otra parte del verso 15 rápidamente. Y dice, y no pecadores de entre los gentiles. Repítalo fuerte, y no pecadores de entre los gentiles. Escúcheme bien. Esta expresión es en el sentido legal, hermano. Y esa expresión, si es en el sentido legal, era usada, estas palabras, por los que eran de la nación de Pablo. ¿Quiénes eran de la nación de Pablo? Eran los judíos. El judío tenía en la mente, la mayor parte de ellos, que un gentil era como un perro. ¿Me escucha? ¿O no se recuerda usted de Cristo? La mujer sirofenicia llega y le dice, mira, mi hija está bien grave, está enferma, yo necesito que tú vayas y la liberes. Pidiéndole un favor literalmente a Cristo, estoy parafraseándolo. ¿Qué dijo el Señor? Usted sabe que la salvación viene por los judíos. El pan, la comida tenía que ser servida a los judíos, a la mesa de los judíos. Entonces el Señor le dice, mira, el pan no es para los perros. O sea que le dijo perra de una sola vez, pues. Y viene la mujer, hermano, porque era una gentil, era una sirofenicia. Y viene y le dijo, sí, Señor, yo sé. Pero también los perros, que tú dices que somos perros, tenemos necesidad de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aunque tú me estás diciendo que soy perra, hazle un favor a esta perra. Mira que ninguno de nosotros tenemos el atrevimiento de pedirle al Señor de oración, Señor, oye este perro. Sino que se nos ha enseñado que somos hijos y que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, habrá Padre. Papi significa papá.
Pero hoy decir, Señor, atiende una mujer, esta perra sin dientes. Nadie es una expresión despectiva porque nadie es perro. Nadie es perro, usted es hijo de Dios. Pero ¿cuál era la mente de un judío para con un gentil? Para ellos, un judío, un gentil, era un pecador, hermano. Era un pecador por naturaleza. Pero ¿por qué el judío pensaba así? Porque el judío se gloriaba y decía, nosotros tenemos la ley. Y la ley para nosotros es guía de no corrompernos. Entonces aquí viene el lado contrario. En cambio el gentil, ellos mismos son pecadores porque no tienen ley que lo guíe. Por eso el judío se gloriaba y trataban despectivamente al gentil. Ellos eran pecadores. Pero veamos la grande reflexión, porque aquí, ¿quieren que termine ya? Aquí viene la propia doctrina. Y al digerir esta doctrina, vamos a entender qué glorioso es que alguien que es tratado como un perro, como alguien que es pecador, hay uno que no los trata así como perros ni como pecadores. El que dijo aquellas palabras en los evangelios sinópticos dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al que lo criticaron por comer con pecadores y publicanos, lo juzgaban mal y decían, ve, come con pecadores y publicanos. Y el Señor dijo, ustedes es cierto lo que están diciendo, pero una cosa les voy a decir parafraseándoselos. Yo no he venido a los que están sanos, sino a los enfermos, es decir, a lo putrefacto, lo que apesta, lo que hiede, a lo que despide en tina, porque yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento que somos nosotros. Alábele que Él vive. Por eso es que Pablo dice en el verso 16, por favor, pasemos al verso 16. ¿Lo tiene ya listo? Ok, vea lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora basemos el comentario de la declaración en base a su propia experiencia. Yo fui judío y como judío tengo la experiencia de decirles que mientras yo estuve acatando los rituales, las órdenes, viviendo bajo la ley, en lugar de ser salvo, estaba siendo condenado. Y por eso es que Pablo dice esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, Pablo decía, aunque fuéramos judíos, jamás nosotros se nos podía quitar la culpabilidad. Jamás. Justificado es ser declarado inocente. Es decir, que la palabra justificado, hay una expresión que a mí me gusta y por eso es que la escribí en el griego. Aquí la tengo yo. Y por favor prepárese porque se la voy a leer. Son dos expresiones muy bonitas que he escrito acá. Una es la expresión cayó. Dígalo fuerte conmigo, cayó. O es la expresión dicayó. Y la otra es dicayosune. No estoy hablando en chino ni en indio, hermano. Es puro griego, aunque usted no lo crea. Porque esta es parte de los originales de la Biblia. Es dicayó, dicayosune. Pero ¿qué significa la palabra dicayó? La expresión es justificación, dicayó. Y la otra expresión, dicayasune, significa justicia, justo, justificado. Pero ¿cómo es que esto se aplica en el uso original común? Bueno, el término dicayó o dicayasune se aplica cuando hay un juez en un tribunal y tiene a un criminal ahí enfrente de él. Y toda la gente dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo, al pelotón de fusilamiento, mátenlo, a la horca. Entonces el juez está parado, no es que sea un viejito que está tardo de la cabeza, le falta un cable, un 5 para el peso. No es como los jueces de hoy, que los jueces de hoy solo les enseñan $500,000 y dejan libre al pícaro. ¿Ya ve que digo la verdad? Porque es ciertísimo. Solo le pegan una llamadita y dice, mira, déjalo salir, hombre, tanto te pongo en el banco. El tipo se vuelve rico de la noche a la mañana. Este juez, el que está frente a esos criminales son los representantes nuestros en este mundo. El juez es Cristo. Ese juez es Dios. Entonces se le queda viendo al criminal, al pecador,
de acuerdo al término básico, y cuando ya va a dar a conocer la sentencia, entonces viene el juez y dice: te declaro, a pesar de que eres acusado y eres criminal, yo no te voy a declarar culpable, sino justo, inocente, justificado. Y el criminal preguntará: ¿pero por qué? ¿Pero por qué tú haces eso conmigo? Porque yo llevé tus cargas y tus pecados en la cruz del Calvario. O sea que para declarar justo al ser humano tiene que haber una base. La base no son tus obras, tu buen comportamiento. El judío se gloriaba: oh, la base, son la ley. Hay que cumplir, hay que respetar el sábado, circuncidarse, las fiestas, hay que ceñirse en ellas. Tú no puedes ser salvo. Tú no puedes buscar los mecanismos o medios, porque no puedes, eres culpable. La naturaleza caída, depravada que heredamos de nuestros primeros padres nos hacen ser siempre culpables, 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 así como los que iban a matar en el circo romano, culpables, culpables. Pero vino Dios y dijo: no, mi hijo va a tomar el lugar de ustedes. ¿Pero por qué? Si preguntara: ¿pero por qué me declaras inocente? Que no te estoy hablando, pues, dispense, no es con usted, cabeza hueca. Repito, no es con usted, es el ejemplo que estoy dando. Hermano Wilber, cabeza hueca, me dijo. Te lo vuelvo a repetir, que no me entiendes. Que si yo te estoy declarando inocente, a pesar de que mereces la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, en base al sacrificio, Dios perdona. Esa es la palabra dikayó o dikayasune. Justificar, declarar justo a una persona en base a alguien que tomó tu lugar. Por eso es que Cristo dijo en la cruz: consumado es. Hombre, no se alegre usted. No nos gloriamos de ser israelitas ni tener una buena nariz perfilada, que algunos dicen: oh, nariz griega tiene, oh, mire, ojos azules, verdes, ojos prietos tenemos. Ahí en el día sale, ni se distingue cuál color son de nuestros ojos, hermano, porque ni se distingue qué color son sus ojos ahí. Sino que el hombre que le tomó la foto dice: bueno, ¿y qué color es usted? Este le miro rojo por el sopapo que le dio su mujer, y este por la mucha marihuana que fuma. Dos ojos diferentes. Entonces no le denotan mucho ahí, aunque un poco ahí se alegra uno cuando ve el DUIVE o saca la licencia por primera vez. Entonces ahí se ve la foto en el pasaporte también. No, hombre, en verdad yo soy feo, hombre. Y uno se ve ahí, no tengo ningún perfil, hombre. Y uno comienza a decir: yo no sé por qué Dios me quiere a mí si yo soy feíto. Dígase usted, mire, si yo estoy viendo la mía aquí. Pelo horrible, ni el champú lo arregla. Ojos de cebolla. Hombre, no teníamos un perfil. Mal hablados, bocas de excusado, algunos boliches, otros hediondo marihuana. Mire todo lo que conforma la iglesia nueva en Cristo hoy. La calaña, algunos dragones, estafadores, les gusta prestar y no pagan, sinvergüenza. No, es la lista que llevo, no es con nadie, hermano. No, el hermano lo que no está, no, es la lista que estoy llevando. Homosexuales, a algunos les gusta todavía los hombres, se les quedan viendo cuando están bañando. Manitas caídas, algunas vendían su cuerpo, otros eran prostitutos, bailando en las fiestas de los solteros, el striptease. Mire la gran lista que tenemos: mujeres chambrosas, pleitistas, el montón de viejas, no con ustedes, no, que la lista, pleitistas, religiosas, con acamándula, idólatras, de todo hay en esa lista. Pero vea qué lindo es esto: ahí estábamos en el tribunal y Dios de repente te dice: quedas justificado, levántate y eres libre. No vaya a ser, óigame bien,
No vaya a ser como aquel criminal que dijo: no, si soy yo soy el que lo maté, yo soy. Porque de último, después de haber estado 10 años, allí salió el reportaje en el periódico en los Estados Unidos. Después de haber estado 10 años, sabían que era inocente. Y otro había matado a la familia y a él lo metieron. Pero de repente ya, hermano, había estado un buen trecho de tiempo ahí, ya envejecido. Dijo: no, si yo soy. Pero ¿por qué decía que él era el culpable? Por la comidita, mira. O sea, no le dijeron: ya, vete a trabajar. No, yo soy. Usted nunca se va a regresar y a decir: no, Dios, yo soy el culpable. Si él sabe que somos culpables y merecemos la muerte. Pero un detalle importante: la gracia marca la diferencia. ¿Usted cree que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente por usted? ¿Cree que su gracia lo acoge y lo abraza? No lo merecíamos, pero es el favor de Dios inmerecido hacia la vida nuestra. Yo alabo y bendigo al Señor en esta noche. Diga gloria a Dios. Cerramos nuestros ojitos. Padre, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia para con nosotros. Ruego por cada alma que aquí está, Señor, y ha sido asistida con tu palabra. Toca los corazones, llena esos vacíos internos, despedaza todo orgullo, todo ego. Señor, cautiva los pensamientos. Padre, lleva nuestra vida a la obediencia de tu palabra, Señor. Toca las vidas. Yo voy a hacer una oración. Quiero que por favor me levanten la mano todas aquellas personas que son amigos. Si aquí hay alguna amiga aquí, levánteme su mano por favor los que son amigos. Esta oración yo la voy a hacer especialmente por usted. Todos los que son amigos, levántenme la mano. Levanten la mano los que son amigos. Si tú le vas a rendir tu vida a Cristo y quieres ser salvo, ser justificado, no importa el tipo de vida que estés llevando. Tú dices: pastor, pero yo he matado, pastor, yo he estado en la cárcel, pastor, yo he robado. Te voy a decir: no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Si Dios te trajo a este lugar hoy, es porque un trato especial tiene contigo. Es porque quiere darte salvación y vida eterna. La salvación no se cierra para ti. La puerta de la gracia está abierta para salvarte. Pero levántame tu mano, amigo, levántame tu mano donde estás, por favor, y repite conmigo esta oración. Solo los que son amigos repitan: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Sálvame ahora con tu gracia. Y deposito mi fe en ti, que al morir en la cruz por mí, tú llevaste mis pecados, mis cargas, mis enfermedades. Y ahora te recibo como mi Señor, dilo, y mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz. Y creo que la sangre, la cual vertiste de tu cuerpo en el madero, me limpia de todo pecado. Ahora di estas palabras fuerte conmigo, las últimas. Por eso, Padre, te doy las gracias por el don de la vida eterna que me das en Cristo Jesús. Amén y amén. Un minuto voy a dar nada más. Quiero que por favor, atentos hermanos, me levanten la mano las personas que repitieron la oración conmigo. Levántenme la mano por favor, todos aquellos que repitieron la oración conmigo. Quiero que los que están levantando se pongan de pie. Los que están levantando su mano, pónganse de pie. Me queda un minuto nada más. Pónganse de pie y salgan de sus asientos. Salgan de sus asientos. Usted dice que fácil. Sí, es que aquí no le voy a poner penitencia ni cargas. Haga esta obra, vaya a Esquipula. No, Dios te bendiga a ti, dama. Es por fe, por gracia, de gratis. Y los hombres no la quieren. Dicen: es que no tuvo lo gratis, no tiene valor. Tú dices: Cristo pagó un precio grande por ti en la cruz. Quiero que por favor se pongan de pie los demás que repitieron la oración conmigo. Las demás personas que repitieron la oración, pónganse de pie, rápido. Rápido, ¿hay alguien más todavía? Se termina ya el minuto. Pónganse de pie ahora. Si a alguien le ha fallado a Dios, yo no estoy en este púlpito, en la cátedra del púlpito, para hacerte leña.
yo estoy para darte una palabra de esperanza. Si has fallado a Dios, te voy a decir esto: abogado tienes para con el Padre. La sangre de Cristo puede restaurarte, limpiarte de todo pecado. Pero si tan siquiera ahora reconoces que le fallaste, porque ese es el primer paso para la restauración, reconocer que le hemos fallado a Dios. Pero si tu orgullo te domina y te vas lo mismo, no prosperas, porque guardas, escondes tu pecado. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Si alguien necesita reconciliarse, póngase de pie. Rápido. ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse con Dios? Póngase de pie. Yo voy a hacer una oración especial por usted. ¿Hay alguna persona? Rápido, póngase de pie y corra para acá adelante. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarle. ¿Habrá alguien? Dios bendiga al caballero que viene acá adelante también. ¿Habrá alguien más todavía? Usted se está dañando a sí mismo y yéndose lo mismo. Va a morir cada día. Va a endurecer su corazón. Ya no va a sentir deseo de la palabra ni de alabar a Dios. Venga, levántese. Dios bendiga a la otra dama también. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí no te voy a mandar para Sonsonate cargando un busto de palo. ¡No! Aquí te he enseñado quién te va a cargar, quién te va a perdonar. Su nombre, Cristo, el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Hay algunos que están luchando, posponiendo. Tal vez el viernes, tal vez el domingo. Te voy a decir estas palabras para terminar. Quizás no llegues ni al viernes, quizás no llegues ni al domingo. Arrepiéntete hoy, reconcíliate hoy, vuélvete hoy a Dios. ¿Habrá una última persona más que se pone de pie? ¿Habrá una última persona más? Vamos a orar. Cuando vaya orando, corra y no se quede con su pecado. Padre y eterno Dios, te damos las gracias por tu misericordia. Te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esta cruz,
mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tu llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará.